Esta temporada nos recuerda el nacimiento de Cristo aquí en la tierra. Sabemos que Él se hizo humano y vivió entre nosotros, y aunque muchos, prácticamente en todo el mundo, recordamos ese momento, es bueno también tomar en cuenta parte del proceso para que este nacimiento ocurriera. Ahora, no quiero meterme en otros asuntos, pero lo cierto es esto. Dios preparó todo, Dios dispuso todo, pero también Dios necesitaba de personas dispuestas a asumir las responsabilidades y los riesgos que ese nacimiento implicaba. ¿Por qué? Porque Dios es así, Él quiere que nosotros participemos en sus planes. El día de hoy, permítanme compartir con ustedes 3 actitudes que bien valen la pena tener en cuenta cuando en la vida nos veamos retados y desafiados también a participar en los planes que Dios tiene para tu vida y para mi vida, porque eso es lo que Él quiere, que nosotros participemos con Él. La primera actitud que quiero presentarte es una actitud de sumisión a sumisión. Eso se encuentra en Lucas capítulo 1, versículo 38. Dice lo siguiente: entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La mayoría de nosotros conocemos la historia y muchas veces no consideramos el problemón tan grande que se le avecinaba a María o el que estaba a punto de enfrentar. Sabemos lo que ella dijo, sabemos cómo ocurrió, pero esta decisión le iba a presentar un asunto muy serio a ella. Y es que el problema al que ella se enfrentaría es que lo primero sería el rechazo de José, el rechazo de su familia, y sería apedreada, acusada de adulterio, porque en aquel entonces el compromiso implicaba más obligación que en la mayoría de los compromisos que conocemos en la actualidad. Y normalmente en aquel tiempo había que pagar un precio que la novia ponía para que ese compromiso fuera formal. Y ese compromiso duraba 1 año. Ellos duraban 1 año comprometidos, pero sin consumar el matrimonio, es decir, no vivían juntos. Así que cualquier relación íntima con cualquier otra persona se consideraba adulterio. Y el castigo por el adulterio era morir apedreado. Y ese castigo se aplicaba también a la infidelidad mientras estuvieran comprometidos 2 personas. Y esto es según Deuteronomio capítulo 22, versículo 23 y 24, que dice que si alguien se encuentra en la ciudad a una muchacha virgen ya comprometida en matrimonio y se acuesta con ella, dice que llevarían a los 2 hasta la entrada de la ciudad y allí los matarán a pedradas, a la joven por estar en la ciudad y no haber gritado ni haber pedido ayuda, y al hombre por haber humillado a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Es lo que menciona la Escritura. Noten qué fuerte era esto, era la ley. Todo esto implicaba tomar esa decisión, en el caso de María, pero vemos en ella una actitud sensible al plan que Dios tenía para ella. Ella no dudó en obedecer. Lo único que hizo fue preguntar cómo podía concebir. Ella dijo: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ahí en Lucas 1:34. Una pregunta muy sencilla, pero eso sí, nunca cuestionó que el ángel fuera enviado por Dios o que lo que dijo el ángel fuera verdad. De alguna forma yo hubiera preguntado: bueno, ¿y cómo sé que eso es cierto? No lo hizo. Ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces has sido desafiado a emprender alguna acción y has dudado? Es cierto que no es fácil cuando tu vida se ve involucrada, todo tu futuro, en una sola decisión. No es sencillo, no es fácil. Piensa por un momento. Y tal vez ya has estado en una situación así, donde has sido invitado a participar en los planes de Dios, pero has dicho que no. Y hasta la fecha no estás satisfecho o no estás satisfecha con lo que ahora haces. Recapacita entonces y regresa a ese plan que Dios tiene para tu vida. Asume una actitud de sumisión a sumisión. La segunda actitud que nos presenta aquí en esta parte de la Biblia es una actitud de restauración o una actitud de misericordia. Eso lo vemos ahí en Mateo capítulo 1, versículo 19.
donde dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. El segundo problema que tenemos ahora aquí le correspondía a José. Involucraba a María, es cierto, su prometida, y al bebé que estaba por nacer, pero ahora él debía tomar una decisión. Este pasaje nos dice que José era una persona o era un hombre justo. En otras palabras, era recto, benigno y misericordioso. Él conocía la ley y sabía cuál era el castigo para los casos de infidelidad. Conocía muy bien eso. Te pregunto, ¿cómo se encontraría el alma de José al saber que su prometida estaba embarazada? ¿Qué pensarías tú? Quien conoce este tipo de situaciones sabe muy bien la ansiedad que provoca esto en la persona que se siente traicionada. Lo sabemos perfectamente, es una ansiedad, una desesperación. Aparentemente ella había quebrantado su compromiso con él, pero José amaba mucho a su prometida, pero era una persona que tenía principios firmes y no estaba dispuesto a quebrantar la voluntad de Dios, que le decía que la infidelidad era pecado y era algo también que le lastimaba a él como hombre, a él como persona. Pero también él era misericordioso y no estaba dispuesto a que su prometida fuera avergonzada. La Biblia nos dice que él no la quería infamar. ¿Qué podía hacer él? Podía entregarle una carta de divorcio diciendo que había encontrado en ella algo que no le gustaba. Y eso hablando de esto como para que siguieran con su matrimonio según la ley. Si revisan el Deuteronomio capítulo 24 versículo 1 dice que cuando alguien tome una mujer y se case con ella, si después no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio, se la entregará personalmente y la despedirá de su casa. Ese era el plan de José, hacer eso. Muy simple, muy sencillo, difícil, sí. Él la recibiría en su casa, pero después de un tiempo la despediría. Él tenía la intención de dejarla ir y dejar este asunto en manos de Dios, pero no quería exponer a la vergüenza pública a María. Por eso trató este asunto de otro modo, pensó, recapacitó y meditó. Es más, al darle la carta de repudio, él asumía ante todos la paternidad del embarazo de ella. Automáticamente así lo hacía. Mira, si tú te consideras una persona justa, entonces tú también debes ser misericordioso. Volvamos al caso de José. Él no se precipitó a tomar una decisión a la que tenía todo el derecho. No, él meditó la manera en cómo hacerlo. Tenía que decidir entre aplicar lo que marcaba la ley. Él estaba en todo su derecho. Podía hacerlo o podía aplicar la misericordia. Puede ser que haya personas que te tachen de ser alguien débil, pero la palabra de Dios nos dice que es mejor mostrar misericordia, porque eso es ser una persona justa. Eso es importante delante de Dios. Como verdaderos creyentes debemos estar siempre dispuestos a perdonar, porque ya hemos sido perdonados, como nos dice ahí en Efesios capítulo 4 versículo 32. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos, y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Noten entonces que la misericordia aplicada es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No estamos aquí en esta tierra para ser jueces, estamos para interceder por aquellos que han caído en pecado. Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿por qué no hacerlo con los demás? Mostrar misericordia es el resultado del amor de Dios que habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y esto tiene que ver también con perdonar la falta y no divulgar la ofensa a todo el mundo. Perdonamos y no divulgamos. La tercera actitud que tenemos aquí es una actitud de confianza. Y eso lo encontramos en Lucas capítulo 2 versículo 4.
Ahí dice, y José subió de Galilea a Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Este pasaje nos habla acerca de un problema también. El problema ahora implica la familia, un viaje largo atravesando por valles y un desierto. Cruzar por un valle y pasar por un desierto emocional o un desierto espiritual no es algo fácil. Encontrarse en medio de la nada, como si no hubiera respuestas a nuestras preguntas, es algo que nos puede llevar a la desesperación, a la ansiedad e incluso a abandonar la fe. Les cuento, María y José se vieron obligados a hacer el largo viaje a Belén. Y esto obviamente después de que el César Augusto, el emperador romano, proclamara un censo. La Escritura nos dice que José era de Belén de Judea, o sea, él había nacido allá. Y el decreto exigía que los ciudadanos se registraran en sus lugares de nacimiento, así que José tenía que trasladarse hacia allá, de Nazaret a Belén. Para ir allá había una ruta corta de Belén hacia allá, y era pasando por un lugar llamado Samaria, pero era un terreno montañoso. Esto le causaría problemas a María porque ella estaba en las últimas etapas de su embarazo. Viajar por las montañas no era algo fácil. Otro problema también que se iban a encontrar eran los habitantes de Samaria. No se llevaban muy bien con los judíos ellos, y podían ser una amenaza a sus vidas porque no se llevaban bien simplemente. La ruta más segura y cómoda era a través de dos valles, una parte por el desierto de Judea a Jerusalén y luego por fin llegaban a Belén. Dos valles y una porción de desierto. Al final de ese viaje difícil, la pareja recorrió 130 kilómetros. Gran parte de esa distancia a través de terreno muy complicado, muy difícil. El tiempo que les tomó para completar ese viaje se cree que duró de 4 a 7 días, ¿te imaginas? 4 a 7 días. Piensa en lo siguiente. No es fácil iniciar algo en la vida y tener la paciencia y la certeza de concluirlo. De hecho, muchos no terminan sus proyectos y se frustran y viven una vida amargada el resto de sus vidas porque sus proyectos se quedaron truncados por algo que se les atravesó en la vida. Pero hay algo más complicado todavía. Cuando sientes que no hay respuestas de parte de Dios respecto a alguna situación que estás pasando, y es cuando entras al desierto por una situación que te ocurre y no logras comprender qué está pasando. Oras a Dios y solo tienes silencio. No hay nada más que eso. La tristeza se instala en tu cuerpo. A veces pierdes hasta las ganas de comer. Y no solo eso, pierdes las ganas de levantarte por las mañanas o en cualquier momento. Esperas que Dios haga algo y no sientes nada. Y es cuando entiendes por fin que estás en el desierto. No hay respuestas, no hay nada. Y esa es la primera parte. Sientes que tus huesos se van a quedar allí en ese desierto. Pero si puedes, tómate un tiempo en silencio frente a Dios. Continúa leyendo su palabra, sus promesas, y espera en Él. Cántale alabanzas, aprópiate de las letras de los cantos, de los himnos y de cada canción que entones. Eso es esperar en Él. Mantener viva la esperanza y la confianza en que Él está trabajando en tu vida todo ese tiempo. Y si tu salud ayuda, proclama ayuno y mantente firme, siempre esperando y confiando en Él. Tal vez pienses que esto no es nada, pero, ¿sabes? En algún momento Él te va a indicar a través de su palabra, porque la estás leyendo, te va a indicar las instrucciones que debes seguir. Y es probable que la situación se torne más profunda y oscura. Tú sigue esperando y confiando. Puede ser que un día lo poco que quede de esa confianza se rompa y te veas tentado a romper con todo y con todos. Eso es un impulso muy fuerte
pero sigue confiando, porque es cuando Él comienza a actuar. Cuando tú te rindas por completo, Él comienza a entrar en acción. Es cuando comprendes que en tu debilidad Él se perfecciona y el desierto termina. Van a venir otros probablemente, otros desiertos, pero ya sabrás que no importa la circunstancia. Él se mantiene a tu lado, cumpliendo sus promesas. Permíteme concluir con lo siguiente. Sabes, la Biblia dice que Dios tiene planes para ti. ¿Tú estás dispuesto a ser parte de esos planes? Mantén estas 3 actitudes siempre en tu vida, a lo largo de tu vida. Emprende grandes cosas para Dios y espera grandes cosas de parte de Dios. Conocimos a María y a José en este relato, y en esa temporada se les recuerda mucho. Tomaron decisiones que implicaban mucho de su vida. Y Dios hizo grandes cosas en las vidas de ellos. Criar al Hijo de Dios. ¿Qué puede hacer Dios por ti y contigo? Solamente depende de ti también si aceptas esa invitación de parte suya. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias te doy por mis hermanos, mis hermanas y cada uno de los que miren esta transmisión. Te suplico, Dios, que a cada uno de ellos pongas en su corazón ese deseo tuyo y lo que implique hacer, pero saber que no están solos. Dios, ayúdales. Permíteles a cada uno de ellos estar sumisos a tu misión. Ser personas que cuando enfrenten una situación de estrés, una situación crítica, puedan también tener una actitud de misericordia y de restauración. Y cuando estén atravesando por el desierto de la desolación, la desesperanza, tú les ayudes a salir de eso en el tiempo indicado y fortalezcas sus vidas. Gracias te doy, Dios, por cada uno de ellos. No quiero terminar esta parte de esta transmisión sin antes dirigirme a ti, que probablemente es la primera vez que te conectas a una transmisión como esta. Sabes, la Biblia dice que si tú confiesas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, Él va a comenzar a guiarte y probablemente te encuentres en una de estas situaciones, la que te acabo de comentar, decisiones importantes en tu vida. Y esta es una de ellas, donde empieza la verdadera aventura. ¿Te atreves a decirle, Dios, aquí está mi vida, quiero que tú comiences a dirigirla? Haces conmigo esta oración. Mira, la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Te atreves a decírselo? Allí en donde estás, haz esta oración conmigo. Dios, muchas gracias por haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz. Gracias porque muchos recordamos esta temporada que Él nació. Pero yo te pido que nazca en mi corazón. A partir de hoy, te pido que dirijas mi vida. Yo me arrepiento de todos los males y todo el daño que he hecho y comiences a restaurar mi vida. Me arrepiento de eso. Te pido perdón y te suplico que comiences a dirigirme, a guiarme a partir de hoy. Gracias por el regalo de vida eterna, porque es una promesa tuya. Te entrego entonces lo que soy, mi vida y todo lo que eso implica. Te agradezco por tu bondad y misericordia. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Y mi Dios, también te doy gracias por mis hermanos, mis hermanas, los niños, los adolescentes y los jóvenes. Cuídalos, guárdalos, protégelos. Sana a aquellos que estén infectados. Provee lo necesario para aquellos que estén en una situación de crisis muy fuerte. Una situación crítica de enfermedad o situaciones que tú sabes y conoces pasa cada uno de nosotros. O pasamos cada uno de nosotros. Así que sé tú con ellos, Dios, y permite que tu bondad y misericordia les acompañen siempre y puedan tener una actitud de firmeza, una actitud confiada en que tú, mi Dios, les vas a ayudar siempre. Gracias, Padre bendito, en Cristo Jesús. Amén. Amén.
Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en la siguiente ocasión.